Sean bienvenidos al proyecto final de la asignatura Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, parte 1. Clase impartida por el Magíster José Ángel Martínez Flores. Centro Regional Universitario de Colón, Facultad de Humanidades, Licenciatura en Español. El proyecto trata sobre temas que unen históricamente a nuestro país, Panamá, con los Estados Unidos, y será presentado por Yulitza Cáceres, Yamil Cachifundo y mi persona Elian Vallejos. Expansionismo norteamericano. La expansión territorial es una de las características más importantes del desarrollo histórico de los Estados Unidos. En sus primeros 100 años de vida, la nación norteamericana experimentó un impresionante crecimiento territorial. Las 13 colonias originales se expandieron hasta convertirse en un país atrapado por 2 océanos. Este fue un proceso complejo que se dio a través de la anexión, compra y conquista de nuevos territorios. Es necesario aclarar que la expansión territorial norteamericana fue algo más que un simple proceso de crecimiento territorial, pues estuvo asociada a elementos de tipo cultural, político, ideológico, racial y estratégico. El expansionismo es un elemento vital en la historia de los Estados Unidos, presente desde el mismo momento de la fundación de las primeras colonias británicas en Norteamérica. Este fue considerado un elemento esencial en los primeros 100 años de historia de los Estados Unidos como nación independiente, ya que se veía no solo como algo económicamente y geopolíticamente necesario, sino también como una expresión de la esencia nacional norteamericana. La fundación de las 13 colonias que dieron vida a los Estados Unidos formó parte histórico más amplio, la expansión europea de los siglos XVI y XVII. Durante ese periodo, las principales naciones de Europa Occidental se lanzaron a explorar y conquistar, dando forma a vastos imperios en Asia y América. Una de esas 13 naciones fue Inglaterra, metrópoli de las 13 colonias norteamericanas. Es por ello que el expansionismo norteamericano puede ser considerado hasta cierta forma una extensión del imperialismo inglés. Los Estados Unidos experimentaron dos tipos de expansión en su historia, la continental y la extracontinental. La primera es la expansión territorial contigua, es decir, en territorios adyacentes a los Estados Unidos. Esta fue vista como algo natural y justificado, pues se ocupaba terreno que se consideraba vacío o habitado por pueblos inferiores. La llamada expansión extracontinental se dio a finales del siglo XIX y llevó a los norteamericanos a trascender los límites del continente americano para adquirir territorios alejados de los Estados Unidos, Hawái, Guam y Filipinas. Esta provocó una fuerte oposición y un intenso debate en torno a la naturaleza de la misma nación norteamericana, pues muchos le consideraron contraria a la tradición y a las instituciones políticas de los Estados Unidos. Doctrina Monroe. La doctrina Monroe fue una política asumida en 1823 por los Estados Unidos, gobernados por el presidente James Monroe, de allí su nombre, respecto al resto del continente americano, y cuyo espíritu se resume en la frase América para los americanos. Esta doctrina consistía en considerar cualquier intervención europea en los destinos de los países americanos
como un agravio directo a los Estados Unidos que ameritaría una respuesta inmediata y contundente. Esta medida fue de particular repercusión en la política internacional de la época, pues coincide con las luchas emancipatorias de numerosas antiguas colonias europeas, enfrentándose al colonialismo e imperialismo directamente, y sirviendo de garante a las nacientes repúblicas latinoamericanas. La aplicación de la doctrina Monroe contemplaba 3 puntos centrales que eran textualmente los siguientes. Los continentes americanos no deben ser considerados ya como objeto de futuras colonizaciones por parte de potencias europeas. También menciona, el sistema político de las potencias aliadas es esencialmente distinto del de América. Cualquier tentativa de ellas para extender su sistema a cualquier porción de nuestro hemisferio sería considerada por nosotros como peligrosa para nuestra paz y seguridad. Y por último, menciona, en las guerras entre potencias europeas, por cuestiones propias de ellas no hemos tomado nunca parte alguna, ni interesa a nuestra política que la tomemos. Causas de la doctrina Monroe. Este pronunciamiento político se debió fundamentalmente al interés de los Estados Unidos por protegerse de la presencia europea en sus cercanías, ya que su república independientemente había sido por fin conquistada militarmente en 1783 y se hallaba militarmente muy débil para resistir nuevas campañas coloniales. En ese sentido, era urgente combatir las alianzas imperiales europeas junto con el resto de las naciones latinoamericanas que también luchaban por romper con la dependencia colonial. Las consecuencias inmediatas del pronunciamiento de Monroe fueron escasas. En Europa no tuvo demasiada repercusión, como lo demuestran las invasiones europeas que contaron con apoyo o con la neutralidad norteamericana en las Islas Malvinas, el bloqueo de las costas argentinas entre 1839 y 1840. Destino manifiesto. El destino manifiesto es una filosofía nacional estadounidense que explica la forma en que Estados Unidos entiende su lugar en el mundo y cómo se relaciona con otros pueblos. Es una idea expresada en una frase que se ha convertido en doctrina y expresa la creencia de que los Estados Unidos de América está destinada a expandirse hacia los territorios no conquistados de Norteamérica, hacia el sur del país y en general sobre el hemisferio occidental. De acuerdo a este ideario, no bastaba la ocupación de territorios, sino también era usado para justificar las adquisiciones territoriales hechas. La idea fundamental del destino manifiesto tiene una relación directa con los distintos episodios de la historia de Estados Unidos, como la compra de Luisiana a Francia en 1803, la compra de Alaska a Rusia en 1867 o la anexión de Hawái en 1898. La doctrina del destino manifiesto ha generado dos sentimientos antagónicos: el orgullo entre los estadounidenses por entender que son la nación elegida por Dios y rechazo en amplios sectores sociales de Latinoamérica. Desde esta perspectiva estadounidense, la doctrina del destino manifiesto ha legitimado y legitima cualquier intervención militar sobre otras naciones. En nombre de Dios, de la democracia y de la libertad, Estados Unidos ha promovido dictaduras militares
en diversos países de Centroamérica. Se podría decir, en consecuencia, que esta doctrina es el germen del expansionismo y del imperialismo de Estados Unidos, y al mismo tiempo el germen del sentido antiamericano en Latinoamérica. El destino manifiesto no fue una tesis abrazada por toda la sociedad estadounidense. Las diferencias dentro del propio país acerca del objetivo y consecuencias de la política de expansión determinaron su aceptación o resistencia. Los estados del noreste creían mayoritariamente que Estados Unidos debía llevar el concepto de civilización por todo el continente mediante la expansión territorial. Además, para los intereses comerciales estadounidenses, la expansión ofrecía grandes y lucrativos accesorios a los mercados extranjeros y permitía así competir en mejores condiciones con los británicos. El poseer puertos en el Pacífico facilitaría el comercio con Asia. Los estados del sur pretendían extender la esclavitud. Nuevos estados esclavistas reforzarían el poder del sur en Washington y servirían también para colocar a la creciente población de esclavos. Este conflicto norte-sur se puso de manifiesto con la cuestión de la entrada de Texas en la Unión y fue una de las principales causas de la Guerra de Sucesión. La expresión política del Gran Garrote se origina en una frase escrita por el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en el año 1901, donde manifestaba su agrado porque el comité del Partido Republicano de Nueva York había expulsado a un consejero corrupto. La frase tomada de un proverbio del África Occidental era: habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos. 2 semanas antes de ser nombrado presidente, tras el asesinato de William McKinley por parte de un anarquista, el entonces vicepresidente Roosevelt pronunció su famoso discurso en la Feria del Estado de Minnesota el 2 de septiembre de 1901, incluyendo la frase en cuestión. Roosevelt ya había empleado este proverbio en una carta dirigida a Henry Sprague en el año 1900. El famoso gran garrote de Roosevelt terminó por determinar numerosas actuaciones políticas, al igual que sirvió para identificar la doctrina internacional que aplicó como presidente. Tal
Victoriano Lorenzo fue un líder indígena y general revolucionario colombiano. Su participación en la Guerra de los 1000 días tuvo una fuerte influencia en el Istmo de Panamá, luchando contra las injusticias que cometían las autoridades conservadoras en contra de los ismeños, y por ello se le considera como un caudillo y héroe nacional de Panamá. Aprendió a leer y a escribir con un sacerdote juseíta. La influencia que ejercía entre los indígenas le convirtieron en el jefe más peligroso de la rebelión, pues atraía cada vez más hacia sus filas al resto de los desheredados. El 15 de mayo de 1903, en la plaza de Chiriquí, hoy Plaza de Francia, tuvo lugar su ejecución. Victoriano se puso de pie, rogó por la unidad de todos los colombianos y dijo: señores, oíd una palabra pública. Ya sabéis de quién es la palabra. Victoriano Lorenzo muere. A todos los perdono. Yo muero como murió Jesucristo. Las autoridades se negaron a entregar su cadáver a sus familiares y amigos. Victoriano Lorenzo es considerado héroe nacional de Panamá. Separación de Panamá de Colombia. La separación de Panamá de Colombia fue un hecho ocurrido el 3 de noviembre de 1903, como consecuencia de la Guerra de los 1000 días y la invasión de Estados Unidos, en el cual se proclamó el nacimiento de la República de Panamá, y que anteriormente era uno más de los departamentos de Colombia. Después de su independencia de España, en 1821, el territorio del Istmo de Panamá, por voluntad de sus dirigentes que comulgaban con la causa bolivariana, se unió a la Gran Colombia a la fecha de la independencia de Panamá de España. La Constitución colombiana de 1821 llevaba 2 meses y 3 semanas de haber sido promulgada. Dicha Carta Magna no resultó grata a los próceres y dirigentes de Panamá, que eran negociantes vinculados al tránsito y tráfico internacional. Por eso los sectores panameños de la independencia de Panamá adoptaron por ser parte del entendimiento que se conservaría autonomía de gestión económica y administrativa. La separación de Colombia fue un hecho ocurrido el 3 de noviembre de 1903. Separado de la Gran Colombia, de los departamentos que conformaban las regiones del norte y sur, surgieron 2 nuevos países denominados Estado de Venezuela y Estado de Ecuador. La historia oficial pinta como próceres a los que conspiraron para hacer del país una colonia estadounidense. Panamá de Colombia fue el resultado de una sublevación popular provocada por la opresión colombiana.
La separación de Panamá de Colombia no respondió a ninguna exigencia popular en Panamá. Desde hace pocos años, después de la Guerra de la Independencia, casi medio siglo antes de dicha separación de Colombia, los comerciantes de la ciudad de Panamá, mayoritariamente extranjeros, pedían ser en realidad un protectorado virtual de Estados Unidos mediante el Tratado Millonario. Esta realidad histórica dio forma a una burguesía comercial ismeña asentada en la ciudad de Panamá, asociada a esos intereses faroneos, ya fuera de prestadora de servicios de tránsito o como agente comercial. Una burguesía comercial importadora y exportadora en gran medida extranjera, cuyo interés particular estaba firmemente ligado a sus socios norteamericanos, ingleses, pero bajo el entendimiento de que dentro de Panamá mantendría autonomía económica y política. Aquel entendimiento no sería extensivo a los ideólogos de la centralista Bogotá, la cual reñía fuertemente con los intereses económicos y comerciales del Istmo y traería como consecuencia los movimientos independentistas panameños. Primero, por la instauración del federalismo y luego por los innumerables intentos de separación de la Gran Colombia y sus estados sucesores. Disuelta la Gran Colombia en los países de Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. Para la historiografía panameña, la proclamación de la República de Panamá fue ideada por su clase política, quienes basados en una ideología liberal habían venido construyendo una conciencia nacionalista y autonomista desde finales del siglo XVIII, que tuvo condiciones para materializarse finalmente durante la coyuntura generada por la presentación del gobierno de los Estados Unidos de retomar las obras de construcción del Canal de Panamá. En cambio, para la historiografía colombiana, la secesión de Panamá constituye un atentado contra la identidad político-territorial de Colombia, que fue ideado por los Estados Unidos en asociación con la oligarquía liberal y conservadora ismeña de la época. La verdadera historia de la separación declara la independencia de España el 28 de noviembre de 1821. Los gobernantes de Panamá tomaron la decisión de unirse voluntariamente a la Gran Colombia, estado extinto conformado en la mayor parte de su territorio por las actuales, cuyo interés particular estaba firmemente ligado a sus socios norteamericanos, contrariamente a lo que suele afirmar la historia oficial panameña. Ese carácter socioeconómico produjo una burguesía comercial sin un claro proyecto nacional que fuera más allá del control y su usufructo de la zona de tránsito. Esta falta de decisión y claridad en un proyecto nacional se debió en gran parte a su perspectiva nacionalista,
no estaba en la relación con un mercado interno. Imposible, dado el enriquecimiento demográfico del istmo, sino relacionada con el negocio reexportador. La fusión entre los intereses de una burguesía comercial concentrada en el principal centro de una región y el capital extranjero, dando la espalda a un proyecto nacional y a la construcción de un mercado interno en Panamá o en el Río de la Plata. Desde la separación de España, las historias de esos países y la oposición entre conservadores y liberales, que eran federales, o entre unitarios y federales. Los oligarcas panameños, por supuesto, firmaron documentos que establecían las condiciones que formaban el nuevo país sin corrección alguna. En esas condiciones se llevan a cabo las negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno colombiano, que ya estaba dispuesto a permitir la construcción del canal, pero pedía cobrar parte de la indemnización de la compañía francesa que no había terminado la obra. Panamá para el puñado de los oligarcas conjurados. Muchas gracias.